Bueno, faltan dos. Tengo en el listado 22. Deberían armar grupos de 6 más o menos. Grupos de 5 o de 6. Traten de no dejar a dos solos, digamos. Si arman algo de 7, cosas así. ¿Qué más? ¿Se está escuchando lo que digo? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Bueno, en el laboratorio, como les decía, vamos a armar grupos. La idea es que en cuanto nos dejen, yo dudo que nos vayan a dejar, podamos ir presencial. La hipótesis de mínima nos gustaría que al menos se pudiesen hacer 4 laboratorios presenciales, pero ya el año pasado nos quedamos con las ganas. Así que bueno, para no tener los mismos inconvenientes, la idea es que lo que les fuimos proponiendo al final, que es que armen igual una carpeta de laboratorio y se saquen las dudas de lo que se hubiese hecho en caso de tener laboratorio, es ir haciéndolo en la medida que están haciendo los mismos temas en la teoría. O sea, que el laboratorio sea un refuerzo de lo que se ve en la teoría. La idea es que los informes los armen en equipo. Entonces, bueno, vamos a trabajar, como les decía, con 4 equipos en esta comisión. En la comisión, en este momento, hay anotados 22, así que serían 2 grupos de 5 y 2 grupos de 6, pero si ya tienen algo de que hay 7 porque vienen trabajando juntos, no sería problema. La idea es que no sean 3 de 7 y que quede uno suelto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El laboratorio lleva un informe, el informe lleva una carátula, en la guía de laboratorios explica cómo tiene que ser esa carátula, que dice Física 2, el nombre o el tema del trabajo y el número de trabajo, o sea, este sería TP1, mediciones e instrumentos, o instrumentos de medición, no sé cómo figura ahí en la guía. Y después el nombre de los integrantes del grupo, nombre, apellido y matrícula. Y que ustedes serían el grupo del viernes, o la comisión, digamos, del viernes a las 16. Y después, bueno, ya se pondrán, yo les indicaré que uno es del grupo 1, que tiene 5 personas, otro del grupo 2, que tiene estos 6, y así. O lo deciden ustedes, no sé, normalmente lo que suelen hacer es mandan al grupo una invitación para formar el grupo 1 del laboratorio de 16 de los viernes, y en el grupo ese que tienen ustedes entre todos en WhatsApp. Y ahí se van juntando y se coordinan. Eso, bueno, ya se arreglarán ustedes cómo coordinan. Si no, me avisan y yo armo un grupo y les digo a ustedes cómo quedan los grupos, les mando un mail a todos, o a cada uno, digamos, para decir en qué grupo quedó y eso. Entonces les decía, lleva el informe en una carátula, el informe va en PDF, lo hacen en la computadora, le agregan fotos o capturas de pantalla o
digamos, alguna bajada de si tienen, no sé, por ejemplo, hoy estamos viendo instrumentos de medición y están las fotos de los instrumentos del laboratorio, y si ustedes se ponen a rastrear en internet y les parece algo interesante como para sumarlo y hacer una captura de pantalla, o bajan un JPG de un instrumento similar a los que estamos manejando nosotros, o comentando nosotros en el laboratorio, y lo quieren agregar al informe, lo agregan. Después eso lo arman en Word o en OpenOffice o en lo que quieran, lo transforman a PDF y hacen la presentación en PDF. Eso me lo tienen que mandar el viernes, antes del viernes próximo, o sea, el viernes hasta la hora del laboratorio, digamos. Ese sería en principio lo que hacemos. Yo lo corrijo y se los comento la semana siguiente. Ya vamos a ver cómo coordinamos la devolución después de comentarle qué sería el laboratorio de la próxima semana. Bueno, ese es cómo se presenta el informe. Además de la guía, ¿sí?, que ustedes tienen ahí donde están las guías del laboratorio, perdón, donde están las guías de problemas, también están las guías de laboratorio. Así que ahí ustedes tienen los archivos. La guía de laboratorio sería algo como esto que les estoy compartiendo, ¿sí? Esa es la guía. La guía es la base del informe. Ustedes arrancan con la guía y van contestando o cumpliendo las consignas de la guía. Obviamente, como no van a estar en el laboratorio, no hay forma de cumplir con las consignas de la guía. Entonces, nosotros les hemos puesto a disposición esta otra parte o extracto de la guía con información, que serían los resultados de lo que ustedes hacen en el laboratorio o que deberían poder hacer en el laboratorio. Y como dice acá, debido a la pandemia, no lo vamos a poder hacer. Lo que serían las mediciones o las observaciones, las tareas que se les pide a ustedes que hagan, figuran en esta guía, digamos, o resultados de mediciones de laboratorio en rojo. Entonces vienen más o menos cuáles serían las consignas, una parte de lo que son las consignas, o la parte de consignas de lo que es la guía, y lo que serían los resultados de la experiencia. En este caso, como es una experiencia más que nada observacional de con qué equipos vamos a trabajar, y lo que hay son fotos y descripciones de los equipos. Entonces, en la guía esta lo que tenemos que ver son instrumentos de medición y fuentes de potencia con la que se hacen muchas de las prácticas de laboratorio. Entonces, bueno, acá ya empieza, por ejemplo, a mostrarse una de las fuentes que tenemos en el laboratorio. Y la describe qué es lo que vemos en la fuente. La fuente tiene una luz que muestra si está encendida, tiene un interruptor para encenderla o apagarla, tiene una salida de corriente alterna, una salida de corriente continua, el enchufe con el que se la conecta a 220 y una llave selectora. Y en el caso de esta fuente en particular, la llave acá tiene una indicación de posición 0, posición 2, 4, 6, 8, que no necesariamente coincide con el voltaje de salida. O sea, esa es una
llave selectora y es el número de posición, nada más. Cuando después, más adelante, en una de las tareas, es medir qué sale en cada una de esas mediciones, dice que en la posición 1 salían 2,5 o 2,3 volts. En la posición 2 salía 4,1 o 3,8 de acuerdo a qué instrumento usamos para medirla. Esa es más o menos la forma en la que pretendemos que puedan acercarse a algo de hacer el trabajo, ¿sí? Por ahí este trabajo, como les digo, es muy de reconocimiento de instrumental y de saber, la idea era que supiesen cómo manejarlo y que después durante las prácticas no quemasen el equipamiento. Bueno, obviamente por ahí resulta medio aburrido y demasiado sencillo el informe, pero no es mucho más que eso lo que se puede hacer para esta guía. Hay otras guías que tienen que comparar los resultados que uno mide con lo que hubiera debido medir desde el punto de vista teórico. O sea, dice, bueno, conecte la fuente a aproximadamente 12 volts. Y nosotros cuando ponemos la fuente a funcionar podemos colocarla en 12,3 volts. Y bueno, el resultado que nosotros deberíamos obtener es el que corresponde a tener 12,3 volts en los cálculos teóricos que hagamos. Aunque me diga en la guía que ponga 12. Si yo pude poner 12,3, no voy a decir me dio mal porque la cuenta con 12 daba que tenía que tener 6 y yo estoy midiendo 6,15 y bueno, si efectivamente la fuente la pusiste en 12,3. ¿Sí? Entonces, las cuentas hay que hacerlas, la parte teórica, con los valores que efectivamente uno tiene, no con los que decía la guía que seleccione aproximadamente tantos volts. Bueno, aproximadamente, si seleccioné más o un poquito menos, uso ese para los cálculos teóricos. ¿Sí? Como les decía, algunos de esos cálculos teóricos por ahí los hacemos y nos damos cuenta que no tienen nada que ver con el resultado que figura. Digamos, la idea de esto es que sea lo más real posible a lo que suele pasar cuando ustedes están en el laboratorio y se llevan los apuntes a su casa de lo que midieron. Y cuando se ponen a hacer el informe se dan cuenta que, uy, no tiene nada que ver esto con lo que tendríamos que haber medido. La idea es que uno haga las cuentas antes de ir al laboratorio. Entonces, si uno sabe que tiene que medir, no sé, 90 segundos, y cuando hace la práctica y se pone a medir el tiempo, prende el cronómetro, y en vez de medir 90 segundos, midió 22, acá hay algo mal. Y si no lo resuelven, llaman a alguno de los dos profesores que suele estar en el laboratorio y se fijan por qué dio mal. Hay otros que miden 22, anotan 22 y se van contentos a la casa. Eso es, entonces, la guía esta que ustedes tienen puede llegar a tener errores de esos. ¿Sí? Entonces ustedes los tienen que detectar y si detectan uno de esos errores, ponerlo en el informe. Acá parece que medimos algo mal. Y estaría muy bueno que se imaginasen qué cosas pueden haber medido mal, hacer esas cuentas de haber medido mal de tal manera mal y fijarse si es lo que les dio. Si está más cerca de lo que les dio medirlo mal de esa manera, bueno, dicen, lo que debe haber sucedido acá es que, no sé, no se descargó el capacitor antes, no se lo desconectó de la fuente, ¿sí? Ustedes ya verán, de acuerdo a cada práctica, qué es lo que puede ir pasando. Para no ser menos, en esta guía tenemos un pequeño error. Acá dice térmica bipolar. Y en realidad esta llave no es una llave térmica, sino que es una llave termomagnética. O sea que enseguida, cuando pasemos de vuelta por acá, ya metidos más en la guía, vamos a ver que acá
cuando nosotros tenemos este dibujito, nos la ingeniamos para tachar este valor y ponerle otro cartelito acá que diga si van a usar esta foto, y si no le sacan una a la que tienen el tablero en la casa, o se bajan una de internet y ponen, teníamos una llave termomagnética. Y explican el funcionamiento de una llave termomagnética que no es específicamente este. Este acá dice que una llave térmica tiene un dispositivo bimetálico, o sea, dos metales que están pegados, y que como tienen distinto coeficiente de dilatación con la temperatura, cuando esos metales empiezan a calentar por el paso de la corriente, el movimiento de uno es distinto del otro, y algo que estaba estirado para un lado se empieza a estirar para el otro, se dobla y destraba lo que mantiene trabada la llave esta de este lado. O sea, uno la enciende, la manda para este lado y ahí queda encendida. Si se calientan mucho ese metal por el que pasa la corriente, esto se suelta. Pero no es el único modo que tienen estas llaves de soltarse. Cuando en vez de circular un poco de más de corriente durante mucho tiempo, circula mucha más corriente durante un tiempo muy, muy cortito, en una bobina se induce un campo magnético que tira de una pieza ferromagnética y destraba también el dispositivo que retiene esto en encendido. Y entonces se corta. O sea que tiene dos modos de cortarse. Uno es el térmico y otro es el magnético. El magnético es una protección contra cortocircuitos, contra una corriente muy grande en un instante muy pequeñito. Y la otra es una corriente, es una protección para sobrecorriente, cuando hay un poco más de corriente durante un buen rato. Así que bueno, eso lo van a tener que anotar por ahí para corregirlo. Después buscan en todo caso en internet cómo funciona una llave termomagnética. O ponen lo que les acabo de contar. Bueno, no sé si queda alguna duda sobre cómo vamos a trabajar en el laboratorio, si no, pasamos ya a lo que sería esta guía. Bueno, voy a suponer que el silencio es que... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces supongo que el silencio quiere decir que hasta aquí se entendió. Entonces, como les decía, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño paseo por algunos de los elementos que más usamos en el laboratorio, que son las fuentes de corriente continua, direct current o corriente alterna. En este caso, como les describía, ahí figura de qué se trata los distintos, las distintas partes de lo que sería esta fuente, lo mismo que esta otra. Estas dos llaves, que acá no están descritas, son un control variable de lo que es la tensión y la corriente de salida de esta fuente. Entonces uno le puede poner un tope, además de lo que sería la selección que uno hace, uno le puede poner un tope a los dos valores. Entonces, si tiene seleccionado que la tensión de salida es de 12 volts, pero le dice que no puede circular más de 10 miliamperes, si la corriente que van a hacer circular los 12 volts es más grande que los 10 miliamperes, no llega a entregar los 12 volts. Pero digamos es eso, son selectores variables de tope de corriente y tensión. Bien.
Después, bueno, lo otro que pide que describamos son un módulo de comando, que en este caso tenemos una llave de encendido, nada más, que sería como la llave que tenemos en la casa para prender la luz, pero que en vez de cortar uno solo de los cables, corta los dos. Y del otro lado tenemos lo que sería esta protección. Esto en el laboratorio normalmente no lo tenemos, pero bueno, en algún caso uno puede llegar a tener. De hecho, adentro de las fuentes, en esta fuente, por ejemplo, tenemos uno que es un fusible. Si por algún motivo en la fuente circula más de determinada corriente, hay un metal acá adentro, un alambre muy finito, que está calibrado a 10 amperes y que se quema si circulan más de 10 amperes. Y se quema y el circuito se abrió, hay que abrir la fuente, sacar este fusible. Algunos tienen fusibleras que se pueden desatornillar y se saca el fusible para cambiarlo, y otros tienen directamente adentro de la fuente un par de contactos donde uno calza el fusible para que haga contacto entre esta y esta conexión metálica. Y por adentro va el alambre calibrado. Entonces, bueno, acá acordarse de corregir el tema de que esta no es una llave solo térmica, sino que es termomagnética. Bueno, después vienen los instrumentos. Si se fijan en la guía, la primera que les mostré, al comienzo de todo describe lo que es el núcleo, el centro de este instrumento, lo mismo que de este y de cualquier instrumento de agujas, que es un galvanómetro. Normalmente, por lo menos en los finales orales, cuando uno empieza y dice, o sea, los presenciales, digamos, cuando uno pide que le expliquen instrumentos, además de lo que sería la descripción de cómo hago con un galvanómetro para armar un amperímetro, cómo hago con un galvanómetro para armar un voltímetro o para armar un ómetro, lo que se pide es que describan cómo funciona un galvanómetro en sí. ¿Cuál es el problema? Que para explicarlo ahora estamos un poco complicados, porque el funcionamiento del galvanómetro se basa en una espira, o muchas, una bobinita, ¿sí? Pero que son en realidad varias espiras unidas, por las que circula una corriente, que están metidas en un campo magnético. Entonces, cuando veamos campo magnético y espiras de corriente, vamos a ver que entre una espira de corriente y un campo magnético fijo, aparece sobre la espira de corriente, de acuerdo a la posición como esté acomodada, una torca o un torque. Y eso le va a hacer que se mueva. Como además el eje de esta bobina y demás está unido a, ¿cómo es que se llama? A una... que está unido a la aguja, está conectado a este núcleo. Si ven ahí, donde está más oscuro, ¿sí? Ese sería parte del circuito de las bobinas. Las bobinas hacen así, son rectangulares y están enrolladas en este sentido, no en ese sentido, sino así. Profe, ¿esas Sí. bobinas generalmente son de cobre o no? Sí, los alambres suelen ser de cobre. ¿Y los alambres que están dentro de los fusibles? Esos depende de la calibración, pero no, son de metales que están calibrados. Se puede, digamos, en caso de emergencia, si uno necesita poner a funcionar un equipo y está tranquilo de por qué se quemó el fusible, ¿sí? No es que voy a quemar el equipo, lo puede llegar a reemplazar por un pelo de un cable. Pero es medio suicida hacer ese tipo de cosas, porque uno puede llegar a, si no está bien calibrado el hilo ese, quemar el equipo que se supone que el fusible está protegiendo.
Perfecto. Bien. Eh, Bueno, entonces les decía, este alambre que viene en este sentido, o sea que es una espira o varias espiras rectangulares, están metidas en este campo magnético. El campo magnético, como ven acá, tiene toda una forma curva, lo que hace que sea más o menos radial al entrar. Esto es un núcleo metálico, de ferromagnético. Y ya cuando lleguemos a magnetismo vamos a ver que a las líneas de campo magnético les gusta ir por adentro de los metales ferromagnéticos más que por el aire, entonces se doblan y tienen como una forma radial. Como que se meten mucho acá en el centro de este núcleo donde está bobinada la espira. Eso hace que, aunque gire esta espira, las líneas de campo magnético que la atraviesan a la espira son más o menos las mismas en cualquier ángulo en el que esté. Como las líneas son las mismas, el flujo magnético es el mismo, y de lo único que va a depender la torca que aparezca acá va a ser de la corriente. Entonces termina siendo el ángulo de giro. Acá hay unos resortes que se oponen al giro que uno le quiere hacer cuando hace circular corriente. Entonces se termina armando un equilibrio entre la fuerza del el torque del resorte y el torque de la corriente. Y queda en un único ángulo. Ese ángulo uno lo puede relacionar de manera directa con la corriente que está circulando acá. A más corriente, más deflexión de la aguja. Bueno, ahí da todas unas explicaciones. Estas cuentas las vamos a ver mejor, o las van a poder seguir mejor cuando terminemos de ver la parte de circuitos, que sería la bolilla y el laboratorio 6, 5, 6 y 7. Entonces, ahí vamos a poder explicar cómo funciona un amperímetro y cómo funciona un voltímetro, suponiendo que es cierto que el ángulo que se mueve la aguja es proporcional a la corriente. Y que el ángulo de la aguja sea proporcional a la corriente, lo vamos a poder validar después de la bolilla 8 y 9, que son las bolillas de magnetismo. Para cuando ustedes lleguen al final y les pregunten cómo funciona un instrumento, ya van a tener todas las herramientas para poder entender bien toda esta descripción. Bueno, volvemos a las mediciones. Y lo que tenemos acá es un microamperímetro de 0 al centro, ¿sí? Por ejemplo, después lo vamos a utilizar cuando veamos en el laboratorio de magnetismo que tenemos una bobina y hacemos entrar y salir un imán adentro de esa bobina, y eso hace que se induzcan corrientes o fuerzas electromotrices en la, que ya vamos a ver lo que son, en la bobina, y la bobina va a hacer que esta aguja vaya para uno y para otro lado. Mientras estamos entrando va para un lado, cuando dejamos de entrar vuelve a cero, si lo sacamos va para el otro lado, cuando dejamos de sacarlo vuelve a cero, o sea, si lo dejamos quieto, y así. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos magnetismo. En el caso de este instrumento mide en microamperes, ya vamos a ver lo que son los microamperes, desde menos 50 hasta más 50. Y nada más, no hay otra opción. Después tenemos otro instrumento en el laboratorio, que es este voltamperímetro analógico, que para conectarlo se utiliza un único borne en modo común, y después, de acuerdo a lo que uno quiera hacer, quiera tener como valor máximo de la medición, puede seleccionar un circuito interno de esto, conectando el otro cable
a distintas conexiones. En otro tipo de instrumentos, tanto analógicos como digitales, esa elección, en vez de hacerse a través de desconectar y conectar un cable en distinto lugar, el cable se conecta siempre en el mismo par de lugares y uno usa una llave selectora para elegir cuál sería el circuito interno que nos indique el fondo de escala. En este caso, el fondo de escala está indicado acá. La parte de arriba es para medir voltaje. Ya vamos a ver lo que es el voltaje, que lo van a ver la clase que viene, como integral del campo eléctrico. Y en la línea de abajo se pueden medir corriente en el orden de los miliamperes o en el orden de los amperes, desde 1,2 miliamperes hasta 6 amperes. En la parte de atrás de este instrumento ven de lo que le digo que se describía en la guía, al comienzo de la guía, que una de las características que tienen que tener los instrumentos para medir corriente es que la resistencia que presente ese instrumento al paso de la corriente sea muy baja, para que no altere la corriente que está midiendo. Y un instrumento que se utiliza para medir voltaje tiene que tener una resistencia muy alta para que no se derive corriente adentro del instrumento y que no altere la diferencia de potencial, haciendo que circule más corriente por el circuito. ¿Sí? ¿El tester ese se puede quemar? Este es realmente un aguantador, digamos. Se puede quemar. Para eso normalmente uno dice, bueno, voy a usar esto, ya lo vemos en una guía, en una parte más adelante de la guía. Voy a En usar realidad, decía el que está un poco más arriba. No se ve sino el tester ese que... ¿este? No, es el mismo. Perdón. ¿Cómo? No, es el mismo tester. Pensé que era diferente. Este que está acá es el mismo que el de abajo. Este sí es muy sensible. Este le haces pasar un poco más de corriente y te queda un rulito en lugar de una aguja. Te hace así, te da no sé cuántas vueltas, se rompe todo. Perfecto. Normalmente, ¿qué hace uno? Por ejemplo, más adelante vamos a tener que medir diferencia de potencial en una fuente. Y como la fuente sabemos que tiene una llave selectora, pero no sabemos cuánto nos va a dar, ¿sí? El profe del laboratorio nos dijo que podemos medir, nosotros empezamos con 600 volts, si no se mueve casi nada la aguja pasamos a 300, si no se mueve casi nada la aguja pasamos a 120, ahí se va a mover un poquitito pero casi nada, bueno, entre 30 y 3 vamos a ir haciendo las distintas mediciones de acuerdo a la posición de la llave selectora que tengamos. Si cuando empezamos a medir llegamos hasta 3, antes de pasar a la siguiente posición, lo pasamos a 30 como para estar más o menos seguro de que no vamos a quemar nada. Si se mueve muy poquito en 30, bueno, bajamos a 6 o de vuelta a 3. ¿Sí? Ese sería más o menos el método seguro para medir. Bueno, como les decía acá atrás, acá figura el rango, lo que sería este fondo de escala, para corrientes y para tensiones. Y lo que es el valor de la resistencia interna para corriente continua o corriente alterna en esa posición de medición. Acá hay una llave que me permite seleccionar corriente continua o corriente alterna. Esta posición de microamperes nosotros no la usamos, pero acá al lado, en el lateral del instrumento, en vez de usar estas entradas, se utiliza otra entrada auxiliar para medir microamperes, que sería un instrumento como el de acá arriba, digamos. Lo convertiríamos en algo parecido a esto, aunque no de cero al centro, sino para un solo sentido de corriente. Una cosa que uno hace normalmente con esto es toca el lugar a donde va a medir y se fija para qué lado se mueve la aguja.
ya uno supone para qué lado se tiene que mover, pero por las dudas, ¿sí? Apenas tocamos y vemos que la aguja se desplace para el lado correcto. Si se desplaza para el otro, como apenas tocamos y lo sacamos, nos fijamos de vuelta por qué están midiendo para el otro lado, en qué nos equivocamos. Entonces, como les decía, esta verificación que nos piden acá, en la guía, ¿sí? Lo vamos a contrastar con estos valores que figuran acá de resistencia interna. Bien, ¿cómo se usa este instrumento? Este instrumento acá tiene 60 divisiones, ¿sí? Entonces, si nosotros lo ponemos en 6, y estos son 60 divisiones, en 10 tengo 1 volt, en 20 tengo 2 volts, en 23 tengo 2,3 volts. ¿Sí? Si se fijan después, más adelante, acá cuando explica cómo, o cuenta qué fue lo que medimos, cuando medimos la fuente, van a ver que acá aparece la constante de escala. En algunos lugares la constante de escala se la denomina K, como casi todos los factores de proporcionalidad, en volts por división. Y en este caso dice, bueno, yo tenía un fondo de escala para la posición 1 de la fuente, tenía un fondo de escala de 3 volts, la constante en ese caso 3 dividido 60 divisiones es 0,05, como medí 51 divisiones, tengo 2,55 volts. Cuando lo medí con el voltímetro analógico, medí 2,3 volts. Eso es lo que dice la tablita esa. Bueno, volviendo a esto del fondo de escala en 60 divisiones, que se usa así como les comenté, si se fijan, acá todavía hay algunas divisiones más después del 60. El fondo de escala corresponde al 60. Si yo estaba midiendo en 3 y se me fue a 62, y bueno, saco la proporción, midió un poquito más de 3. Pero el número de divisiones con el que se hace la cuenta del factor de escala es 60. Esto es para no tener que cambiar de escala por un poquitito, digamos. Pero lo que corresponde realmente es cambiar de escala. Normalmente esto en los instrumentos, directamente cuando uno llega al fondo de la escala, al 60, después no tienen nada. Bien. Esto, lo del alcance, es eso, el fondo de escala o el rango. Alcance, rango, fondo de escala, son todos sinónimos. El tester digital, en vez de utilizar un galvanómetro, tiene internamente un circuito electrónico que hace una comparación. Entonces, va como contando cuánto más tiene que incrementar un comparador, la entrada de un comparador interno para estar al mismo valor que lo que le estamos dando de afuera. Cuando lo llega a equilibrar, ese es el valor que nos indica acá. El error de este instrumento está en este último dígito. O sea, si a mí me dice 034.2, puede ser 034.1 o 034.3. Ese último dígito no me lo aseguran. Esto podemos tener que en esta llave selectora va a estar la parte de corriente y la parte de tensión. La parte de corriente continua y alterna, y la parte de tensión continua y alterna. O puede ser que haya un botón para pasar de corriente continua a alterna, y la selectora solamente me marca tensión o corriente. Además, la selectora tiene otras posiciones, por ejemplo, para medir resistencia,
y lo que hace para medir resistencia es utilizar una fuente interna, que es la misma en general que se utiliza para iluminar el display y hacer funcionar el circuito electrónico, que hace circular una corriente por adentro de esa resistencia que uno quiere medir. Entonces, bueno, ustedes van a ver más adelante, cuando lleguemos a esos capítulos, que serían, como les comentaba, entre el 5 y el 7, cómo funciona un ohmímetro, un instrumento para medir resistencia, cómo funciona un voltímetro, cómo funciona un amperímetro, cómo se arma un circuito para poder hacer esas mediciones. Bien. Entonces acá sí, ya vamos a lo que les comentaba recién, que es la parte de usarlo para medir una fuente. Acuérdense que la llave selectora de esta fuente son posiciones, o sea que si acá dice que estaba en la posición 1, no tengo por qué estar midiendo 1 volt. Si estoy en la posición 2, no tengo por qué medir 2 volts, ¿sí? Puedo estar midiendo otra cosa. Lo usan, nos pedía que lo usemos para medir corriente continua, que serían las conexiones de abajo, y esta llave selectora en la zona de continua, y corriente alterna, que vamos a conectarlo acá arriba y usar la llave selectora en esta otra posición. Esta es la tablita para medición de corriente alterna. Bien. Y después, lo otro que pide es que nos dan un tablero que tiene unas cuantas resistencias y nos pide que midamos su valor. Entonces usamos el instrumento digital para medir las resistencias, se conecta así, y acuérdense que esto tiene una fuente interna, entonces va a hacer circular una corriente que va a pasar por la resistencia, y en función del resultado de la corriente que uno obtenga, la comparará con el comparador interno y va a marcarnos acá, para una lectura directa, el valor de la resistencia. En particular, aparte de la medición que nosotros hacemos, normalmente o muy comúnmente las resistencias que uno obtiene, los fabricantes les ponen un código de colores. Lo normal es tener un código de colores de 3 bandas más una de tolerancia. La tolerancia suele ser plateada o dorada, excepcionalmente vienen otras, pero si uno va a Electrónica Mendoza o Salta o Gaby, suele comprar resistencias de la banda de tolerancia dorada, que sería de 5%. Entonces, con las 3 primeras bandas, uno lee cuál sería el valor que el fabricante dice que tiene la resistencia esta que le están vendiendo, y el otro valor dice, y seguro que lo que yo te vendo está en el 5% de tolerancia. O sea que si yo te digo que esto mide 1,5 kiloohms, 1500 ohms, es 1500 ohms más o menos el 5%. Bueno, entonces, acá donde dice valor teórico, otro errorcito que habría que corregir de esto, este no es el error teórico, ¿sí? Este es no el error teórico, perdón, no es el valor teórico, es el valor que propone el fabricante. Acá no hay código de colores, simplemente en la resistencia está anotado, ¿sí? Es una resistencia que tiene escrito arriba 68 y otra resistencia que tiene escrito arriba 220. Y estas que están acá, que bueno, no las ven porque no tenemos la foto de la tablita,
son unas resistencias parecidas a esto que vemos acá, pero bastante menos alambre. Ya vamos a ir un poco más abajo a ver eso. Entonces, acá lo que tenemos es el código de colores. El código de colores, ¿cómo funciona? Tiene 3 bandas. La primera y la segunda son 2 dígitos, los primeros 2 dígitos del número. Y el tercero es el multiplicador. Y en este caso, que quede claro, digamos, es un multiplicador. ¿Qué quiero decir? Esto no es notación científica, o sea, no es si esto quiere decir marrón 1, verde 5, ¿sí? Esto es 15 y el rojo son 2, o sea, le agrego 2 ceros. Es 2 a la 10, perdón, 10 a la 2 sería 100, entonces tengo 1500. La banda esta indica la cantidad de ceros que le tengo que agregar atrás al número, pero al número entero, no 1,5%, sino 15%. O sea, no es notación científica. Lo repito porque suelen equivocarse, o es algo que aparece comúnmente. Entonces, acá lo que habría que cambiar es, cuando ustedes hagan la tabla, acá no le ponen valor teórico, sino valor del fabricante, o dato del fabricante o algo así. O valor según el código de colores, no sé, lo que quieran, pero que no diga teórico, porque no hay ninguna teoría que me diga cuánto tiene que tener una resistencia. En todo caso, si me dijesen es una resistencia que tiene tal porcentaje de carbón por milímetro cuadrado y mide tal longitud y tiene tal área, entonces bueno, ahí sí podríamos sacar una cuenta y decir que teóricamente deberíamos medir tanto, pero no es el caso. Acá el fabricante nos dice cuánto tiene que medir. Bien, y por último, lo que tenemos acá es un reóstato, que es una resistencia que varía. ¿Cómo varía? Acá lo que tenemos es un alambre que tiene un cierto valor, un cierto coeficiente de resistividad y por lo tanto por su longitud, también lo vamos a ver más adelante eso, bolillas 5, 6 y 7, y por la longitud que tengo de este alambre y la sección que tiene este alambre, tiene una cierta resistencia total, desde este borne hasta este borne. Ahora, en lugar de tocar entre este borne y fíjense que el cable está conectado, del instrumento está conectado acá arriba. Y esto viene por este cursor, ¿sí? Y toca en el lugar a donde nosotros dejemos esto. Entonces, podemos agarrar y tocar bien cerca de acá y tenemos casi nada de longitud, o sea, muy poco alambre, muy baja resistencia. O nos vamos alejando y acá tenemos la mitad de la resistencia total, y si nos seguimos alejando, acá tenemos el total de la resistencia como si estuviésemos midiendo en este otro conector. Bueno, acá dice, tomaron estos valores. ¿A dónde los tomaron? No sé. ¿Sí? Pero podemos suponer que uno es en el extremo final. Si yo no recuerdo mal, esto tenía como 100 ohms, o sea que llegaba hasta los 200 ohms. Así que estos 25 no deben ser el final, pero si ustedes quieren pueden decir, bueno, esto estaba muy cerca del primer extremo, de donde teníamos el común. Este otro valor también estaba muy cerca, y estos 25 eran el total. Fíjense, acá hay una indicación, 20,4 ohms. Esto es de, como les decía, los voltímetros analógicos son de lectura directa. Si uno está midiendo en algo que dice ohms, va a estar midiendo 20,4 ohms. Si está en la escala de kilo ohms, ¿sí?, va a estar leyendo 20,4 kilo ohms. Lo que pasa a veces es que el punto de acuerdo a la escala que uno mide, cambia de lugar y se viene para este lado.
Lo otro que hay que tener en cuenta en estos instrumentos es que estos digamos, números, dígitos que aparecen acá, están constituidos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos que se pueden encender o apagar. Además de estos 4 elementos de 7 segmentos, ¿sí? Acá aparecen, de acuerdo a lo que uno esté midiendo, otro par de segmentos más. O sea que si uno pone acá en la escala de 200, me va a aparecer 199.00 cuando tenga 200. Y si me paso de los 200, me va a aparecer un error. Si estoy en 200 y tengo 99, me va a aparecer 99.00. Ese es más o menos el funcionamiento en cuanto a la lectura de este instrumento. Yo creo que con eso acabamos lo que sería la explicación de lo que habría que hacer en el caso de estar en el laboratorio y lo que ustedes van a tener que, analizando estas mediciones que nosotros les entregamos, contestar en la guía. No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren ir armando los grupos. Para los informes hay que respetar algún tipo de norma o algo. No, los informes, la única condición que tienen es la que está en la guía de laboratorio. En la página de aula abierta, ahí dice eso que les comentaba al comienzo, que tiene que tener una carátula, que tiene que decir de qué laboratorio se trata, en qué forma de identificarlos a ustedes, esto es, en qué horario vienen, en qué grupo están y quiénes son los integrantes de ese grupo, así no hay ninguna duda de qué estamos hablando. Y ese laboratorio, que es el TP1 en este caso, y que su nombre es Mediciones Eléctricas e Instrumentos. Ese sería lo que va en la carátula. Después, el resto de la guía, hay algunos profesores que les piden, ¿sí? Es bastante cómodo porque que directamente copien de la guía de laboratorio el enunciado de lo que les está pidiendo. Eso lo pueden hacer o pueden contar, si quieren ustedes con sus palabras, qué es lo que piden. Es más barato por ahí agarrar y copiar directamente la parte de experiencia 1, fuentes de energía y aparatos de comando de protección, objetivos, hacer tal cosa, tal otra, qué sé yo, y cuando terminan de copiar lo que sería la guía, antes de la experiencia 1.2, contestan lo que han visto, lo que han hecho, algo que se parece a esto que les hemos presentado nosotros, pero que lo tienen que completar con sus palabras y estos son solo como los resultados, o sea, se procede según acá y se anotan los valores en base, no, directamente lo cuentan, medimos tal cosa, lo conectamos de tal manera, o habría que haberlo conectado de tal manera, hay que tener en cuenta estas consideraciones, así, digamos. En función de lo que yo les he contado ahora, de lo que ustedes puedan buscar, no sé, digamos, esta práctica que es
como sobre cosas que ustedes todavía no conocen, ¿no? Porque una fuente van a entender cómo funciona después de la mitad de la cruzada, más o menos. Entonces, bueno, este laboratorio es muy especial, no pedimos nada de eso. Pero en el laboratorio que viene y de ahí en adelante, la teoría de lo que ustedes tienen que hacer o tienen que revisar en lo que sería el informe del laboratorio, ya la conocen. Entonces, Profe, ahora sí. deberíamos solamente como explicar cómo hicimos para medirlo, qué medimos y... No, acá tienen que hacer casi lo que está puesto acá, o sea, resultado de la experiencia. O sea, no escriben la palabra resultado de la experiencia, ¿sí? Pero ponen, a nosotros nos pedían que la experiencia 1-1, fuentes, objetivo, que conozcamos, qué sé yo, qué sé cuánto. Esto. Bueno, primera fuente. En la fuente encontramos que es una caja que tiene 4 salidas, 2 que están indicadas con la terminación CA, 2 que están indicadas con la terminación CC, las que están indicadas con la terminación CA son del mismo color, las que están indicadas con terminación CC, una es roja y la otra es negra. Tiene una indicación lumínica para cuando está encendida, una llave para encenderla y apagarla, una selectora que nos permite variar la diferencia de potencial que aparece entre ya sea los bornes que corresponden a corriente continua o a corriente alterna. Para que esto funcione, se la tiene que conectar a la corriente domiciliaria de 220 volts. Eso es lo que le tienen que poner y si quieren, algo parecido a la foto esta que aparece acá, con comentarios que sacan ustedes a partir de esta, ¿sí? Le agregan ustedes los cartelitos, o la describen, así como ponen esta foto nada más, y la describen. No es imprescindible que saquen las flechitas y que pongan los cartelitos así. Pueden poner, tiene una indicación de CA que corresponde a corriente alterna, tiene una indicación de CC, tiene una luz centrada, tiene una llave selectora, o sea, que permite seleccionar la tensión, ¿sí? Profe, entonces nosotros, en vez de hacer la experiencia de laboratorio, porque bueno, nos perdimos por no poder hacerla presencial, lo único que tenemos que hacer es explicar los experimentos y utilizar los resultados que ya están. Claro, Ah, o sea, bien. al laboratorio no podemos ir, entonces vamos a tratar de que entiendan qué es lo que se hubiese hecho en el laboratorio, ¿sí? Y en el laboratorio, y que usen algunos resultados bien tomados o mal tomados por un grupo que lo cursó esto hace 2 años, y que en función de eso diga, uy, los que tomaron estos datos se equivocaron, o los datos nos permiten ver que tal cosa y tal otra que corresponde o se corresponde con la teoría. ¿Sí? O sea, yo tengo una fuente que la conecto a 12 volts, pongo una resistencia que dice que es de 6 ohms y mido con el amperímetro 2 amperes. Uy, qué bien. ¿Sí? O medí con el amperímetro 0,3 amperes. Uy, hay algo acá que está mal porque no coincide con la teoría. Este grupo que hizo la medición se debe haber equivocado en algo. ¿Sí? Sí, profe. Y tratarán de ver, como creo que ya se los comenté a ustedes, pero si no, se los comento ahora, tratarán de ver qué error pueden haber cometido para tener la medición esa que tienen. Y eso nosotros lo haríamos analíticamente con las fórmulas que están en el aula, en el PDF. ¿Con esas fórmulas que están ahí o con las fórmulas que conozcan ustedes de teoría? O sea, no estoy hablando de este informe que es casi muy parecido a lo que está hecho a este, digamos, que ya tiene más o menos descrito, que esto, como les digo, pueden dejar estos cartelitos o ponerle cartelitos a ustedes, o pueden contar. Tiene una llave selectora que tiene
8 posiciones indicadas, o 6 posiciones indicadas 0, 2, 4. Ujú. Esto es casi describir, salvo la parte esa que está más abajo de mediciones, que tampoco son muy complicadas. Pero ya la clase que viene, o el laboratorio que viene, que vamos a ver experiencias de electrostática, ¿sí? El ejemplo típico es cortar papelitos, agarrar el peine, un día que no esté tan húmedo como hoy, frotarlo contra el pelo y después tratar de levantar los papelitos con el peine. Bueno, ese es más o menos el tenor de todo lo que sería el laboratorio con algunos instrumentos un poco más divertidos. Bueno, lamentablemente no lo vamos a poder hacer, pero vamos a ver qué es lo que han hecho otros con eso y qué observaciones han encontrado y cuáles debieran encontrar, porque nosotros sabemos qué es lo que debieran encontrar. Entonces, si frotamos un tubo de plástico con un trapo de lana, va a pasar tal cosa. ¿Y qué descubrieron los chicos que hicieron el laboratorio y que tomaron nota y tenemos estos apuntes? Y lo que descubrieron es que efectivamente cuando uno pone en interacción un tubo de plástico frotado con un trapo de lana, con el trapo de lana, el tubo tiende a acercarse al trapo. Y si lo ponemos en contacto, en interacción, no en contacto, dos tubos de plástico, ambos frotados con un paño de lana, tienden a separarse. Eso es lo que debería pasar. ¿Y qué es lo que vieron los chicos que anotaron en esta guía con datos que les vamos a pasar? Bueno, seguramente lo mismo, salvo que se hayan equivocado y entonces ustedes los van a decir, vimos esto, pero debimos haber tal cosa, o vieron esto, pero debieron haber visto tal cosa. No puede ser mucho más el laboratorio. ¿Sí? Profe, y respecto a las entregas, ¿siempre lo tiene que mandar la misma persona con el nombre del grupo o cómo es? No, en la carátula tiene que venir el nombre del grupo, pero lo puede mandar cualquiera. Obviamente es muchísimo más cómodo si cada grupo tiene un enviador, pero no hay problema si en algún momento alguno no pudo ocuparse de eso y se tiene que ocupar otro. Profe, y respecto a los grupos, nosotros ya tenemos el nuestro armado, ¿directamente enviamos el TP o necesita que se le enviemos el grupo por algún lugar? No, manden ahora así, por el mismo lugar que van a mandar el trabajo, mándenme una indicación de quiénes son los del grupo. ¿Cuántos son en el grupo? 5. Perfecto. Bueno. Podríamos, no se ha ido ninguno todavía. Profe, Sí. disculpe, dijo que el trabajo práctico lo tenemos que entregar antes del viernes que viene, digo el informe. No, sí, el viernes, si lo entregan bastante antes, yo lo reviso y seguramente, si tengo tiempo, yo en general los reviso el fin de semana, no me lo van a mandar mañana ni pasado, así que normalmente ustedes lo entregan el viernes, yo lo reviso sábado y domingo y el otro viernes los tengo para devolvérselos. Pero si me lo mandan antes, lo reviso, incluso pueden mandármelo con, profe, este sería el trabajo, pero en el punto tanto tenemos una duda de tal cosa, lo mandan por mail, yo lo miro y les contesto. Entiendo. Siempre que tenga tiempo, digamos, pero por lo general un ratito puedo hacerme para esas cosas. Claro, entonces, o sea, este viernes no hay que entregarle nada. El viernes, hoy no, No, el viernes que viene sí me tienen que entregar este trabajo. Bien, bien, El gracias. viernes o antes del viernes. Ujú. Si hay algún Entiendo. problema, el viernes me lo cuentan, digamos, pero la idea es que me lo cuenten antes y ver si lo podemos solucionar, y si no, bueno, veremos el viernes. Bueno, entiendo. En aula abierta está los mails de todos los docentes, está el mío, Federico González,
que es federico.gonzález@ingeniería.uncuyo.edu.ar, pero lo ven ahí en aula abierta, y además en el laboratorio dice a dónde tienen que mandarlo, el mail. O sea que pueden usar cualquiera de los dos mails para comunicarse conmigo. Bueno, profe. A ver, Lobos, ¿está? Presente, profe. Ujú. ¿Se escuchó? Hola, presente. Sí, perfecto, perfecto. Lombardo. Esteban. Profe, mi hermano, o sea, somos dos. Mi hermano Sí. está internado ahora, o sea, va a estar 2 semanas sin poder entrar, ¿no? Por eso le aviso que no va a estar ahora. Pero puede participar en el grupo, o sea, no tiene nada grave, solo que no puede entrar a la computadora a ver la clase. ¿Y a esto no se puede entrar desde el celular? Sí, pero ahora no tenía datos, porque, no sé. Bueno. Entonces, este está aislado o imposibilitado de entrar. Esteban, Matías y yo estoy presente. Sí, sí, sí. Mellado. Perfecto. Silva. Profe, Rivero, me pedí. Sí, pero yo estoy buscando a Silva. Lo de Mellado ya está. Silva. ¿No está? Bien. Soria. Presente, profe. Neme. Presente, profe. Núñez. Presente, profe. Albanés. Presente, profe. ¿Se escuchó, profe? Sí, 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 Albanés. Ah, bueno. Robledo. Robledo. Sí, pero hola, profe. Sí. Soy Jofre. Robledo tiene problemas con el micrófono, pero está presente. Ajá, Mariano Robledo. Bien. Sí. Bueno. Y Jofre también. Pagani. Pagani, profe, o Pagani, porque Papá, hay un chico que tiene... Ah, sí, presente. Sí. Sorrentino. Presente, profe. Villalba. Presente. Long, ya estaba. Martínez. Ortega. Presente, profe. Piñol. Presente, profe. Mendoza. Presente, profe. Venegas. Presente. Rodríguez. Ujú. Y Cáceres. Sí, sí, ya Rodríguez vi. Cáceres, Jerónimo. Bueno, me están faltando Jerónimo Cáceres y Silva. Ujú. Eso es lo que le quería decir, profe. Mi segundo pedido es Silva. Por eso
le dije, mi apellido es Rivero, pero mi segundo apellido es Silva, por ahí se registró con el mail así. Juan Manuel, Sí, bien. Entonces, Rivero Silva. Juan Manuel, ese sería. sí. Perfecto. Entonces tenemos Rivero está y faltaría Cáceres. Cáceres y uno de los Lomardo. ¿Estamos? Bien. ¿Hay alguien que haya entrado y que no le corresponde a este turno y que esté haciéndolo por otro turno que no pudo asistir o algo así? No. Bien. ¿Alguna duda, algo más que quieran consultar? ¿O ya... Profe, yo respecto a lo de la falta de mi hermano, si necesita pedir algún certificado o algo, pues le van a sacar un riñón o algo por el estilo, una cirugía ahí, no sé bien qué es. No sé si Ujú. puede justificar el ausente o algo por un tema de regularidad, que pida algo ahí. Sí, no sé bien cómo va a funcionar ahora este año eso, pero en todo caso yo le aviso ahora a Crespo y él lo anota y ya vemos qué sucede. Normalmente lo que se hace con el laboratorio es, hay que venir a al menos el 75% de los laboratorios, eso significa que pueden tener entre 3 y 4 faltas. Ese sería la metodología habitual. Ujú. O sea que una o dos faltas no sería problema. Ah, genial. Ujú. Eso en una regularidad normal. Ahora supongo que será todavía más liviano. Pero por las dudas, hasta 4 está contemplado sin problema. ¿Sí? Perfecto, profe. Sí, a ver, normalmente son 3 lo que da la cuenta, y es 3 y pico, entonces el JTP, de acuerdo a lo que le explican, se toma ese pico, redondea para arriba o para abajo. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, los libero. Perfecto, profe, nos vemos. Bueno, Bueno, profe, Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias, profe. hasta luego. Chao, profe, gracias. de nada, adiós. Chao, profe. Chao. Acuérdense de mandar los grupos.